Ahí vamos. Bueno, entonces arrancamos con la clase donde vamos a trabajar el análisis de correspondencias. La bibliografía de referencia para la parte aplicada es el análisis de correspondencias para el posicionamiento de marcas, y el análisis de referencia que les contaba hace un ratito sobre esta cuestión conceptual, matemático-conceptual, se los voy a compartir también junto con el PDF de la clase. Bueno, y obviamente que tienen el libro de Pérez, donde está todo el desarrollo de este contenido. Muy bien, entonces, el análisis de correspondencia es una técnica de análisis estadístico multivariante que se clasifica entre los métodos de reducción que venimos trabajando, solo que en este caso aplica a variables no métricas. Entonces, si se tiene un conjunto de variables categóricas seleccionadas para detectar posibles relaciones, lo que se hace es generar una gran tabla de datos de la que es muy difícil hacer una lectura razonable. Entonces, cuando eso sucede, se recurre a estas estrategias o a estas herramientas para reducir dimensionalidad. Acá hago un llamadito nada más para recordar, para ubicarnos en el contexto. Acuérdense que estamos trabajando en los métodos de reducción de dimensiones y tenemos dos situaciones. Podemos trabajar con variables métricas o con variables no métricas. Cuando trabajamos con variables métricas o cuantitativas, nosotros tenemos las dos herramientas que ya estuvimos trabajando, que son el análisis factorial y componentes principales. Recordemos que componentes principales para el SPSS es un caso especial dentro del análisis factorial. E incluso matemáticamente también se puede demostrar que es un caso especial del análisis factorial. Así que uno lo puede agrupar dentro de ese título. Y por otro lado tenemos las variables no métricas, que solo para ponernos en tema, estamos hablando de atributos, características, propiedades categóricas que identifican o describen a un sujeto. Y entonces, en este caso, lo que usamos es esta herramienta que se llama escalamiento óptimo, y dentro del escalamiento óptimo hay diferentes opciones. La que nosotros vamos a estudiar en esta materia es correspondencia simple, cuando es para dos variables, para dos variables, y múltiples cuando es para más. Después hay otras posibilidades que son componentes principales categóricas, correlación canónica y análisis conjunto. Si nos quedara tiempo, yo creo que tengo algo sobre análisis conjunto que después podremos ver si da para que lo sumemos o no. Pero en principio, dentro de nuestro esquema, lo que ya venimos trabajando en reducción de dimensiones, análisis factorial y componentes principales se aplica a las variables cuantitativas, y el análisis de correspondencias aplica a las variables no métricas y dentro de esas a las cualitativas. En los libros, acá lo aclaro porque a veces en los libros aparece debajo del título de escalamiento óptimo. ¿Sí? Entonces, por eso me parece interesante ponerlo en ese formato, para que ustedes lo tengan. Bueno, algunos comentarios sobre las escalas de medida no métricas para repasar. Acordémonos que la escala nominal asigna números que se usan para etiquetar o identificar a sujetos u objetos, y las escalas nominales también se conocen como escalas de categoría. Proporcionan el número de ocurrencias en cada clase o categoría de la variable que se está estudiando. Entonces, los números o símbolos asignados a los objetos no tienen más significado cuantitativo que indicar la presencia o ausencia del atributo o de la característica que nosotros estamos estudiando o estamos investigando o queremos determinar. Bueno,
Los ejemplos de datos con escalas nominal incluyen sexo, religión, partido político, etc. Para trabajar con estos datos, lo que hacemos es asignarle un número a cada categoría. Entonces, bueno, ese número va a estar identificando a cada una de esas situaciones, o sea, la categoría o la clase, pero no la cantidad, sino está asociado a la clase que nosotros seleccionamos para ese número. Bueno, y en relación a las escalas ordinales, representan un nivel superior de precisión de la medida. Las variables pueden ser ordenadas o clasificadas con escalas ordinales en relación a la cantidad del atributo poseído. Entonces, cada subclase puede ser comparada con otra en términos de una relación de mayor que o menor que. Por ejemplo, esto se reusa en los diferentes niveles de satisfacción del consumidor con relación a diferentes productos nuevos. Entonces ahí se puede pedirle que los ordene en función de sus preferencias. Muy bien, entonces estos números, de nuevo, no son cuantitativos, sino que lo que hacen es ubicar en determinadas posiciones o en posiciones relativas en una serie ordenada. Bueno, esto ustedes ya más o menos lo conocen, pero solo para repasar un poquito. Muy bien, entonces, cuando nosotros tenemos una gran cantidad de datos o tablas donde hay mucha información sobre características, atributos, que nosotros queremos estudiar, entender, etc., lo que necesitamos hacer es básicamente reducir o sintetizar esa información. Entonces, para eso usamos este tipo de estrategias o herramientas. Ahora, cuando reducimos, también necesitamos identificar las relaciones que existen entre esas unidades experimentales, variables o categorías que estemos estudiando. Entonces, los resultados de la explotación van a facilitar una interpretación más simple de la estructura de las observaciones, revelando la información que puede ser valiosa en la toma de decisión y eliminando aquella información que resulta redundante o excesiva. Entonces, como vimos hasta acá, los métodos multivariantes de reducción son útiles cuando se intenta estudiar muchas variables observadas en una colección importante de individuos y se caracterizan por combinar las variables medidas para obtener una cantidad menor de variables ficticias que son representativas de las anteriores. Acuérdense que lo que hace este método o estos métodos es encontrar las asociaciones que hay entre múltiples variables o características, las agrupa y genera nuevas variables a partir de esas. Esas nuevas variables, acuérdense que son matemáticamente combinaciones lineales de las variables originales. Por eso dice variables ficticias. Son nuevas variables que en realidad no existían originalmente. En ese sentido, es lo de ficticio. Muy bien. El análisis de correspondencia simple se usa cuando el objetivo es interpretar las similitudes entre categorías de una variable respecto a las de otra, o encontrar relaciones entre los niveles de dos variables categóricas. Si tenemos que estudiar más de dos variables categóricas, el análisis de correspondencia se denomina análisis de correspondencia múltiple o análisis de homogeneidad. También lo pueden encontrar así. En el caso de correspondencias simples, los datos de las dos variables cualitativas pueden representarse en una tabla de doble entrada, que ustedes ya la conocen como tabla de contingencia. En el caso de las correspondencias múltiples, la tabla de contingencia de doble entrada pasa a ser una hipertabla en 3 o más dimensiones que recibe el nombre de tabla disyuntiva completa o tabla de Burt.
Esto es para que tengan una idea de cómo se ve una tabla disyuntiva cuando está en bruto y después la tabla disyuntiva completa. Acá lo que tenemos es la identificación, el género, por ejemplo, la edad. Acá, déjenme ver si está explicado, no, acá no dice, bueno, no me acuerdo acá si esto es el estrato social, medio o bajo o alto. Bueno, y entonces lo que tenemos acá es como agrupadas las categorías. El género, cuando es femenino tiene presencia, cuando es masculino está en ausencia, ¿sí? 0,1, bueno, 1,0, perdón, acá la edad, si tiene 17 tiene presencia acá y tiene 0 en las otras, bueno, el estrato, esto es lo que hablábamos hoy, cuando usamos números para reflejar presencia o ausencia, y eso no significa el valor de la cantidad. Bueno, a partir de esta tabla lo que se generan son tablas de frecuencia. Entonces, se configuran con este formato que ustedes pueden ver en esta sección, donde vamos a tener del género femenino 128, del género masculino 317, del género masculino vamos a tener una apertura por edad, donde hay 72 que tienen menos de 16, 126 que tienen 17, 38 que tienen 18, 81 que tienen más de 19. De estos 317, cuando los clasificamos por estrato social, 133 pertenecen a la clase baja, 126 a la clase media y 58 a la clase alta. Bueno, y así se lee esta tabla disyuntiva completa. Muy bien. ¿Para qué nos va a servir o para qué sirve el análisis de correspondencias, en este caso simple? Da una muestra de observaciones correspondientes a dos variables cualitativas. El análisis de correspondencias simples es una técnica que nos permite representar las categorías de dos variables en un espacio de pequeña dimensión que permite interpretar, por un lado, las similitudes entre las categorías de una variable con respecto a la otra, y por otro, las relaciones entre las categorías de ambas variables. ¿Para qué lo vamos a usar? Para comparar los individuos, para detectar patrones que emergen de los datos, para comparar las categorías de las variables y detectar grupos de ellas, para explorar relaciones entre las variables a través de sus categorías, para describir correspondencias entre individuos y variables, y para cuantificar las variables categóricas y reducir la dimensión. El análisis de correspondencia es un método que sirve para reemplazar las variables categóricas por las coordenadas factoriales, que son variables continuas, y de esa manera se pueden utilizar en métodos estadísticos que funcionan bien con variables continuas. En este sentido, el análisis de correspondencia se puede considerar un método de pretratamiento, más o menos como lo que venimos trabajando hasta ahora, el análisis factorial y componentes principales operan de la misma manera, para después, o sea, generar nuevas variables, ya sea porque son más resumidas o en este caso porque las lleva a un modo cuantitativo, para usarlos después en regresión, discriminación, agrupamiento, clúster u otros formatos. Muy bien. El análisis de correspondencia busca como objetivo el estudio de la asociación entre las categorías de múltiples variables no métricas, pudiendo obtenerse un mapa perceptual que ponga de manifiesto esta asociación de modo gráfico. Es decir, nosotros lo que vamos a obtener al final es un gráfico parecido a este, que va a permitir ubicar los objetos de estudio
más cercanos o más lejanos a determinadas características. Y eso nos va a permitir posicionarlos, identificarlos, caracterizarlos, agruparlos o separarlos según sea el caso y lo que necesitemos o lo que estemos estudiando. Entonces, acá vamos con el repaso y esta mezcla que les decía hoy entre el fundamento matemático que tiene la metodología y la cuestión conceptual. Espero que no sea, vamos a ver si lo podemos clarificar. El análisis de correspondencias es una técnica estadística que se usa para analizar desde un punto de vista gráfico las relaciones de dependencia e independencia de un conjunto de variables categóricas a partir de los datos de una tabla de contingencia. Para esto, ¿qué hacemos? Se asocia a cada una de las modalidades de la tabla un punto en el espacio, de forma que van a aparecer relaciones de cercanía y lejanía entre los puntos que se calculen y que van a reflejar esas relaciones de dependencia y de semejanza entre las variables o entre las categorías. Entonces, supongamos que tenemos dos variables categóricas, x e y, que tienen a su vez sus valores de x y sus valores de y. Se observan que esas variables son observadas en una cantidad determinada de elementos en una población, una cantidad n. La intersección, nosotros lo tenemos acá, los valores de x, los valores de y. Lo que vamos a tener son intersecciones entre x e y en la tabla. Y digamos, cada una de estas celdas, lo que vamos a tener es la frecuencia que se observe de esa intersección. A partir de esta tabla, lo que hace el SPSS y todos los programas es determinar lo que se llaman los perfiles. Perfiles columna y perfiles fila. Los perfiles, en ambos casos, digamos, lo que hacen es describir las distribuciones condicionadas de las variables de x por las distintas modalidades de la variable y. En un caso y en otro. Y se obtienen a partir de la tabla de contingencia y de los perfiles marginales, en este caso, de x, y los perfiles marginales, a su vez, son los que están determinados por estas tablas que están acá, que son muy chiquitas, pero es la relación entre las frecuencias relativas que tienen las variables. Esto igual después ustedes lo van a tener más grande, lo tienen descrito en el paper. Bueno, ¿qué sucede? Trabajar con perfiles facilita la interpretación, pero puede producir una visión equivocada de la relación que existe entre variables, porque todos los puntos tienen como el mismo peso o la misma importancia. Entonces, lo que hace el análisis de correspondencias es utilizar una distancia, una medida de distancia que tenga en cuenta el peso o la ponderación que tiene cada uno de estos puntos. Entonces, en particular, ahora vamos a ver, existe, digamos, una distancia euclídea ponderada por el inverso de la masa de las columnas cuando se mide la distancia entre filas o por la masa de las filas para la distancia entre columnas. Vamos a ver que está la euclidia y que está la distancia de chi cuadrado. La distancia de chi cuadrado cumple el principio de equivalencia distribucional que postula que si dos categorías tienen perfiles idénticos, pueden ser sustituidos por una sola categoría que sea la suma de sus pesos, así que con ello se modifique la distancia entre las columnas. Entonces lo importante acá es identificar cuál es la distancia. Vamos a ver que hay un centro de masa, un lugar donde se agrupan la mayoría de los puntos y después hay inercias. Entonces eso es lo que se trata de calcular a partir de
de esta técnica. Bueno, la importancia de esta propiedad es que garantiza la estabilidad de los resultados con independencia de la forma en que estén codificadas las variables. De modo que es posible agrupar categorías que tienen perfiles coincidentes, tanto por fila como por columna. Todo esto se los menciono porque después van a aparecer en el SPSS como opciones para elegir. Entonces, para que sepamos más o menos de dónde viene o relación con qué tiene. Bueno, para ver la dependencia o independencia en las tablas de correspondencia, vamos a ver que la existencia o no de algún tipo de relación entre las variables X e Y se analiza mediante contraste de hipótesis sobre la independencia de dichas variables. El test de hipótesis que se utiliza es el de chi cuadrado de Pearson, y lo que hacemos es contrastar la hipótesis nula, que presupone la independencia entre ambas variables, mediante el estadístico de Pearson. Entonces, si la hipótesis, vamos a tener la hipótesis nula, que es que ambas variables son independientes, y la hipótesis alternativa, que existe una relación de dependencia. Si la hipótesis nula se rechaza, las variables, o sea, nos está indicando que las variables X e Y son dependientes. En ese caso, bueno, conviene revisar los residuos, conviene ver algunas otras cuestiones, pero nosotros no nos vamos a meter en esa parte. Lo que vamos a buscar siempre son relaciones de interdependencia. Bueno, con los perfiles de filas y columna que mencionamos, se elabora una matriz de coordenadas, que es la matriz de distancias, utilizando la distancia chi cuadrada, que va a permitir calibrar la magnitud, ¿sí? O sea, cuán grande, cuán chiquita es la diferencia entre la tabla de datos analizada y una tabla de datos sin relación entre las variables. En la representación tiene un papel importante las llamadas distancias chi cuadrado entre perfiles, que son las que el análisis de correspondencias intenta reproducir en sus representaciones gráficas. Las distancias no se miden entre dos filas o dos columnas, sino con relación a un perfil medio o centro de gravedad de fila o columna, es decir, con relación al promedio de las coordenadas de esa fila o columna ponderada por su masa, o sea, por su peso proporcional a su importancia en relación al conjunto de datos. La medida de las distancias al cuadrado de cada punto de fila al centro de gravedad se conoce como inercia de fila, o inercia de columna cuando se trata de columnas, o inercia total de la nube de puntos cuando se consideran todos los elementos de la tabla. Y acá pueden suceder dos cosas, que la inercia sea baja o que la inercia sea alta. ¿Qué significa cada una de ellas? Que la inercia sea baja significa que todos los productos están situados muy cerca del centro de gravedad y en consecuencia son muy parecidos entre sí. Y cuando la inercia es alta, significa que hay mucha diferencia, son muy diferentes entre sí del promedio, ¿sí? Del perfil medio. Bueno, una vez que el sistema tiene esto armado, se procede a diagonalizar la matriz C de varianza con covarianza con el fin de obtener los vectores y valores propios. ¿Se acuerdan que los vectores y valores propios son los que permiten definir los ejes sobre los que se va a proyectar la nube de puntos? Eso nosotros ya lo sabemos de análisis de componentes principales y de análisis factorial. Bueno, cuando la cantidad de inercia explicada con los primeros factores sea alta, vamos a poder usar un número pequeño de estos factores y representar la nube de puntos sobre gráficos de 2 o 3 dimensiones, que es lo que se busca hacer para tener una visión simplificada de las relaciones que queremos observar. Siempre tratamos de llevar todo a 2 o 3 dimensiones para poder ver, porque en más dimensiones es imposible ver.
Ya es como que nos tenemos que imaginar. Bueno, y esto solo para cerrar, el análisis de correspondencia busca dos matrices, A y B, de coordenadas cartesianas, y para hacerlo usa un procedimiento que se llama normalización, que también nos va a pedir el SPSS que nosotros le digamos cuál preferimos. Bueno, una forma muy utilizada es la que se conoce como normalización simétrica o canónica. Esto después lo repasamos cuando vemos la aplicación en el SPSS. Muy bien. ¿Cuáles son las aplicaciones que tiene el análisis de correspondencia? ¿Cuándo tiene sentido usarlo? Esta técnica es una de las más indicadas en ciencias sociales para identificar aquellas categorías que explican una variable y la relación que éstas tienen entre sí. Y entonces se usa en el marketing porque justamente ahí es donde se evalúa, entre otras cosas, el posicionamiento que tienen las marcas y las empresas a raíz de la evaluación que hacen los consumidores de las distintas variables que las califican. Entonces, bueno, lo que yo les contaba hoy justamente es esto, que es un caso de estudio, el análisis de posicionamiento en marketing. Bueno, ¿qué pasa con esto? Con esta herramienta se pueden analizar las evaluaciones de los atributos que posicionan a un producto según la percepción de los consumidores. Y adicionalmente, el análisis de correspondencia permite a las empresas entender cuáles son sus competidores y en particular cómo se encuentra su organización con respecto a ellos. Según Lehman y Wiener, el posicionamiento, para aquellos que no están familiarizados con la definición, el posicionamiento se especifica como definición, perdón, especifica cómo el producto difiere de la competencia en la mente de un determinado grupo de clientes y abarca el público objetivo de los clientes y competidores y atributos a través de los cuales la diferenciación va a tener lugar. Entonces, decimos que ese cómo, traducido en la combinación de atributos y características de las marcas o los productos, es lo que finalmente el análisis de correspondencia nos va a permitir analizar. O sea, cómo el producto difiere de la competencia en la mente de un determinado grupo de clientes o público objetivo. Depende de lo que nosotros queramos estudiar o ver. ¿Por qué es útil? El posicionamiento basa su importancia en la función que ejerce cuando identifica los distintos porqués, o sea, atributos que tiene un producto o una marca para ser reconocida por el público y por lo mismo permite entender su diferenciación. Asimismo, el posicionamiento es de gran importancia porque ubica a la empresa, al producto o a la marca en un grupo competitivo específico, dándole a entender cuáles otras empresas, productos o marcas son su competencia real y cuál es su situación frente a ellos en la actualidad según la percepción de los clientes. Porque uno puede decir, bueno, yo estoy en el segmento de la indumentaria, perfecto, pero bueno, el tema es, y mi competencia es tal, tal y tal. Ahora, cuando uno hace una encuesta a los consumidores de 10 marcas, y entre esas marcas está la tuya, ahí vos podés identificar cómo perciben tu marca en relación a las otras marcas e identificar con cuáles marcas te podés asociar, o sea, la empresa se puede asociar y con cuáles marcas compite. Y eso puede ser un insight interesante. Luego de haber entendido la importancia del proceso de posicionamiento, es importante ver cómo se desarrolla este a partir de la técnica de análisis de correspondencia. Entonces, para eso lo que vamos a mirar un poquito
todavía sin entrar en la parte práctica, sino una aplicación, es cómo se utiliza, cómo se usó esta técnica en un estudio de caso específico, donde el objetivo del investigador era evaluar el posicionamiento de 5 ciudades turísticas muy importantes a nivel mundial: Nueva York, París, Roma, Cancún y Estambul, con respecto a distintos atributos que las hacen interesantes para los turistas. Entonces, el objetivo es evaluar la imagen de estas ciudades, definiendo qué tan iguales o diferentes las perciben los turistas y por qué. Si esto se lograra, se podría, por ejemplo, identificar cuáles atributos son los más preferidos por las personas para catalogar un destino como apropiado para viajar, y por lo tanto podrían establecerse estrategias de marketing sobre cada atributo en cada uno de los países para atraer más turistas y desarrollar campañas de mejoramiento de la imagen de la marca, país o destino, en el caso de que tengan una percepción con respecto a destinos similares, o sea, para diferenciarse si se quieren diferenciar, o asociarse si se quieren asociar. Supónganse que al final viera el caso de que París y Roma son muy parecidos, entonces se podrían ofrecer paquetes donde, para la percepción de la gente, son lugares seguros, lindos, qué sé yo. Bueno, se podrían ofrecer paquetes donde vayan a esos 2 lugares conjuntamente. Entonces ahí se pueden asociar, si es el caso. O si Roma quisiera tener una estrategia de diferenciación para captar más pasajeros, bueno, tendría que tener estrategias que la diferencien de París, si fuera el caso al final que dan algo parecido. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, las variables. Las variables categóricas han sido definidas en este estudio a través de una fase cualitativa previa que permitió identificar la pertinencia de su evaluación y, más notablemente, la diferencia clara que hay entre una y otra categoría, de manera que cada variable esté evaluando aspectos independientes entre sí y que muestren resultados que hagan aportes fuertes y reales con respecto a los atributos que caracterizan más a una ciudad que a otra. Entonces la idea era que no fueran cosas muy parecidas que pudieran confundir al encuestado cuando respondiera sobre estos temas. Entonces nuestras variables van a ser las 5 ciudades: Nueva York, París, Roma, Cancún y Estambul, y los atributos que se relevaron fueron seguridad, shopping, oferta cultural, buen clima, oferta gastronómica, hospitalidad, nivel de precios alto, buenos hoteles, conexiones, vuelos, accesibilidad, movilidad, idioma, fiesta, belleza natural, descanso y limpieza. El plan de análisis: se realiza una entrevista a 23 turistas jóvenes pidiéndoles que indiquen si consideran que las ciudades en mención poseen o no cada uno de los 15 atributos anteriormente considerados. O sea que lo que le pedimos es presencia o ausencia del atributo. Los resultados se presentan entonces en una tabla de contingencia que se construye teniendo en cuenta las siguientes consideraciones. Se realiza un cuestionario en donde se indican 15 atributos a evaluar en cada una de las ciudades que ya mencionamos. Se pregunta a cada miembro del grupo de jóvenes encuestados si le parecía que cada una de esas ciudades se caracterizaba por el atributo que se mencionaba. Las respuestas sí se caracteriza se presentan con el número 1, y las respuestas no se caracterizan se presentan con el número 0. Se cuantifica el total de las respuestas si se caracteriza, según cada atributo, para cada una de las ciudades evaluadas, y se presentan en la tabla.
Entonces lo que tenemos en esta tabla de correspondencias son las frecuencias con la que aparece la presencia del atributo sobre el que se está consultando para cada uno de los 23 encuestados. Muy bien, ¿cuáles son las condiciones de aplicabilidad? Esta técnica no es exigente con las propiedades estadísticas de los datos, pues bueno, porque utiliza variables no métricas en su forma más simple. Hay que tener cuidado al darle sentido económico al análisis, porque hay que justificar que las ciudades son poseedoras de los atributos y por lo tanto son comparables respecto a los mismos. Confirmar que las ciudades son efectivamente competidoras entre sí en el mercado turístico. Bueno, que estas ciudades basan su diferenciación en los atributos que se lograron detectar. Y el listado de atributos debe ser exhaustivo y no debe dejarse fuera ninguno relevante para la caracterización de las ciudades. O sea, hay que hacer como pre-estudios para chequear que no queda fuera ningún atributo importante que nos estemos olvidando en el análisis. Para la estimación del modelo, teniendo en cuenta la tabla de contingencia, se plantea la hipótesis nula de que la distribución de las frecuencias en la tabla es homogénea, es decir, que no hay ciudades que hayan recibido mayor cantidad de asociaciones con un atributo determinado que con otros, siendo una variable independiente de la otra. Si esta hipótesis nula se rechaza, se dispone de diversas medidas que permiten cuantificar el grado de dependencia. Bueno, como se ve, la tabla está muy chiquitita acá, pero su p-valor es menor a 0,05, por lo tanto se puede rechazar la hipótesis nula, de tal forma que sí existen unas ciudades más identificadas con unos atributos que otras, por lo que tiene sentido intentar analizar en qué consisten las similitudes y diferencias de las categorías de unas variables respecto a otras. Digamos, si no podemos rechazar la hipótesis nula, es como que sería como si no hubiera similitudes entre las diferentes ciudades. Entonces, que justamente es lo que queremos ver, las similitudes y las diferencias. Bueno, determinación del número de dimensiones. Bueno, la inercia, acuérdense, es el estadístico que permite evaluar las dimensiones que se requieren para mostrar una solución adecuada al modelo. Luego se evalúa la proporción acumulada de esta para definir el número de dimensiones. Y bueno, y en la tabla lo que se puede ver es que con 2 dimensiones se alcanza una inercia del 88,5%, con lo cual la solución con 2 dimensiones parece adecuada. Se puede introducir una tercera dimensión que incorporaría un 10% más, o sea, mejoraría un 10% más esa inercia, pero complicaría mucho la interpretación de los resultados por la dificultad de analizar un gráfico en 3D que uno en 2D. Entonces, por lo poquito que suma una dimensión más, y por lo complicado, por la complicación que te genera después analizarlo, en realidad no vale la pena sumar ese tercer factor, digamos. Muy bien, coordenadas en el mapa de categorías. El análisis de correspondencia permite esto que dijimos, ¿no? Que al final de todo lo que se obtiene es una gráfica de cada una de las categorías de las 2 variables, con ciudades y atributos, sobre un mapa perceptual. Las coordenadas de cada punto van a estar recogidas por las salidas del SPSS. Bueno, lo que tenemos acá
son las salidas del SPSS, con esto que habíamos charlado hace un rato, los perfiles de filas y columnas, que son los vectores que contienen las frecuencias relativas de cada fila y de cada columna, resultado del cociente entre la celda y su total fila o columna, y que se utilizan para calcular las distancias entre todas las categorías. Después aparece la distancia, que es la medición de la separación de cercanía entre las categorías analizadas, el concepto de masa, que representa el peso de cada categoría de fila o columna sobre el total de la muestra, el valor propio o inercia, resultado de operar la masa con la distancia, y es el indicativo del peso que tendrá cada variable original en las dimensiones finales. Y las contribuciones absolutas y relativas. Las absolutas indican el peso que cada categoría de fila o columna tiene en el total de la dimensión, y las contribuciones relativas indican el peso de cada dimensión en cada categoría en fila y columna, de fila y columna. Bueno, esta es la interpretación del gráfico atendiendo a las ciudades que se perciben como más o menos cercanas. Presenta que la cercanía o lejanía competitiva en la percepción de los turistas está ocasionada por algo, concretamente por las variables que se han empleado para su caracterización. Acá está todo mezclado. Los atributos, o sea, acá se ven todos los atributos y se ven las ciudades, y entonces vamos a tener ciudades que están más cerca de algunos atributos o más lejos de otros atributos. Armando el gráfico con otro formato, se pueden posicionar los grupos. En este grupo, o sea, el estudio lo que armó fue el primer grupo, donde ubica a Nueva York, París y Roma, que estaban próximas a los atributos, bueno, 1, 2, 3, 7, 9, 10 y 15, digamos. Analizándolos se observan que en torno al grupo competidor más directo, Nueva York, donde están también las ciudades de Roma y París, están las variables de precios altos, por ejemplo, gran facilidad en la movilidad, interesantes oportunidades para el shopping, buenos niveles de seguridad, buenos niveles de limpieza, gran oferta de cultura y buena accesibilidad. Entonces, los investigadores sacan un insight, una conclusión de esto, donde ellos dicen, no solo las ciudades de Nueva York, Roma y París son consideradas similares, sino que lo son porque sus características de infraestructura, seguridad y oportunidades culturales son muy parecidas. En el grupo 2 se encuentra únicamente la ciudad de Cancún, que se caracteriza por los atributos 4, 6, 8, 12, 3 y 14. Así esta ciudad forma su imagen en la mente de los consumidores basándose principalmente en que es ideal para el descanso, tiene buen clima, la gente tiene mucha hospitalidad, tiene gran belleza natural, es un lugar ideal para ir de fiesta y tiene muy buenos hoteles. Y el grupo 3 está la ciudad de Estambul, que se caracteriza por los atributos relacionados con las variables 5 y 11, y se refiere a que Estambul es una ciudad que, según la percepción de los turistas, tiene una amplia oferta gastronómica y allí el idioma resulta un problema para ellos. Entonces, fíjense cómo cada ciudad quedó cerca de un grupo de atributos que le son propios, digamos, o que en la mente de los turistas que fueron encuestados los perciben como presentes en esos casos.
Bueno, muy bien.